Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. En el punto 5 del eneagrama tenemos dos ideas santas. Se llaman la omnisciencia santa y la transparencia santa. Para poder explicar qué es la omnisciencia y la transparencia santa, voy a recordar primero qué es la verdad santa, que es la idea santa del punto 8 del eneagrama. En la verdad santa, la percepción tiene que ver con percibir que la totalidad de la realidad, así como es un solo bloque, es una sola unidad. Es como percibir que todo el universo es un solo cuerpo lleno de dimensiones que van desde lo más físico hasta lo más sutil y que todo lo que existe es parte de una sola cosa y es una sola cosa. Esa es la verdad santa. Y obviamente que esta cosa única que es todo lo que existe es expresión del ser. En cambio, en la omnisciencia santa y en la transparencia santa, el énfasis está en la interrelación que tienen las cosas. Es como si miramos un cuerpo, podemos pensar en el cuerpo como una sola unidad, o bien entender que el cuerpo está hecho de millones de células y que todas esas células están en interconexión, y que es precisamente la individualidad de cada una de las células y la interconexión que tienen entre ellas lo que permite que exista un cuerpo. Y están estas dos ideas santas conectadas con la interconexión de las cosas, seguramente porque en el punto 5 es justamente de eso de lo que nos desconectamos. El eneatipo 5 pierde de vista que todo está conectado, entonces se siente excesivamente aislado del resto de todo el universo. La transparencia santa es la experiencia de ser una parte individual de toda la realidad. Es decir, lo mismo que dije recién, cada uno de nosotros es como una célula del cuerpo. Y todas las células del cuerpo son diferentes y todas las células forman parte de una misma totalidad. Y de ese modo están interconectadas. Es decir, cada célula tiene su lugar precisamente porque es distinta a todos los demás. Muchas veces nosotros nos vivenciamos como si por ser distintos a los demás fuésemos demasiado raros y estuviésemos aislados del mundo por eso. En la transparencia santa la percepción es precisamente porque soy un individuo, es que formo parte de la totalidad, porque estoy conectado con todos los demás, porque yo formo parte de toda la humanidad forma parte del universo, de un cuerpo mayor. Entonces, precisamente el universo requiere que yo sea un individuo distinto a los demás para que pueda funcionar, ¿sí? Entonces, lo que nos permite ser parte del universo es que somos seres individuales. Esa es la transparencia santa. En la transparencia santa, la percepción es como si, así tal cual como soy, yo soy como una ventana abierta del ser, como si a través de mí el ser estuviese experimentando la realidad. Y el ser experimenta a través de mí la realidad, así como la experimenta a través de todos los otros seres. Somos como ventanas del ser profundo y expresiones de él. Por eso se llama transparencia, porque tiene que ver
un aspecto que tiene que ver como con la conciencia, con el ser consciente de existir. Y la omnisciencia santa, la palabra omnisciencia significa ser consciente de todo al mismo tiempo, o ser conocedor de todo, o tener todo el conocimiento eh, de la existencia. La omnisciencia santa es la perspectiva que tiene el alma cuando está iluminada. Es decir, es un alma que se conoce completamente a sí misma y por lo tanto conoce el todo del que forma parte. La omnisciencia santa es lo que empieza a suceder en la medida que hacemos nuestro trabajo interno y comenzamos a volvernos conscientes de qué es lo que somos y quiénes somos. Y en la medida que conocemos profundamente nuestra naturaleza, de algún modo estamos conociendo el universo entero, porque la naturaleza de todo el universo, de todo el cosmos, la naturaleza del ser que está en todas las cosas, está sucediendo en una pequeña escala dentro de mí también. Por eso se le llama la omnisciencia santa, es decir, cuando me abro por completo a mi propia experiencia, puedo conocer plenamente lo que soy y por lo tanto conozco de forma vivencial todo. Algo así es la idea. Vamos a ver más adelante en la clase de hoy que la omnisciencia santa está muy vinculada a lo que en el budismo se considera la iluminación. Y eso va a irse entendiendo más adelante. Otra forma de entender la omnisciencia santa es entender que cada uno de nosotros es una diferenciación de la mente universal. Es como si cada uno de nosotros fuese un pensamiento expresado por esa inteligencia. En el punto 7 veíamos que no solo todo está cambiando, sino que todo ese cambio es expresión de una inteligencia. En la omnisciencia santa, esa inteligencia se manifiesta de tal modo que es como si nosotros fuésemos sus pensamientos. Cada persona es como un pensamiento distinto de esa inteligencia. Es como si fuésemos los pensamientos de Dios. De esta manera cada uno de nosotros es una expresión de lo absoluto, es una expresión de esta inteligencia universal. Y de esta manera la naturaleza interior del universo se manifiesta en millones de superficies diferentes. Es la misma inteligencia manifestándose en una variedad infinita de formas, cosas, seres, etcétera. Y una pregunta muy interesante en este punto es, ¿por qué el absoluto o el ser en su estado más puro se manifiesta con esta exuberancia de formas? ¿Para qué? ¿Por qué hace eso? Y la respuesta más común en la mayoría de las tradiciones espirituales es que el ser hace esto porque quiere conocerse a sí mismo. Y para eso se divide en miles de formas. Cada uno de nosotros no solamente es una forma diferenciada o una expresión diferenciada del ser, sino también es la forma en que el ser se puede conocer a sí mismo, a través de nosotros. Es decir, el ser necesita que todos seamos diferentes para poder conocer todos sus aspectos y todas sus cualidades y todas sus manifestaciones posibles. Es una forma de conocerse a sí mismo. Y eso, de alguna manera, nos da una claridad en relación a cuál es la dirección del trabajo interno, cuál es la dirección del desarrollo espiritual. Tiene que ver con ampliar la conciencia, con comprender cada vez más en niveles más y más profundos, en capas más y más y más profundas, qué es lo que somos, qué es lo que soy, quién soy. Eso nos orienta, nos aclara, que tiene que ver con lo que decía en la idea santa el punto 7 también. Se trata de conocer la verdad, qué es lo que realmente soy. Por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio gestáltico como el que hicimos recién, estamos explorando lo que está ahí dentro nuestro. Y a medida que voy explorando lo que está dentro mío,
empiezan a revelarse cada vez capas más y más profundas de mí mismo. Y a veces, en una exploración como la que hicimos, tomamos conciencia de verdades psicológicas. Por ejemplo, me doy cuenta que estaba con enojo y termino al explorarlo descubriendo por qué estoy enojado y qué es lo que quiero hacer. Pero en un nivel más profundo podría suceder que no solo empezamos a descubrir verdades más profundas acerca de nuestros contenidos psicológicos, sino que vamos descubriendo verdades más profundas acerca de la naturaleza de la realidad y del ser. Entonces puedo entrar en un estado de presencia y puedo comenzar a experimentarme que soy paz, o que soy compasión, o que soy un campo vibracional. Podemos ir más allá incluso de los contenidos psicológicos. La omnisciencia santa tiene que ver con este proceso de autoconocimiento. Y en la medida que puedo conocer los aspectos más profundos de mi naturaleza, entonces más comprendo la naturaleza de todo el universo. Y al mismo tiempo, conocerme a mí individualmente es como la tarea o la misión de vida que todos tenemos, de alguna manera, si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al eneatipo 5? Como ya he ido explicando en todos los otros eneatipos, cada eneatipo pierde contacto con la idea santa que está en ese punto del eneagrama, y a partir de esa pérdida de contacto con esas percepciones de la totalidad, es que se empieza a desarrollar todo el mecanismo del ego. Al 5 lo que le pasa es que en la medida que se identifica con su propio cuerpo, pierde la sensación de interconexión con los otros y con el resto de la realidad. Comienza a desarrollarse este niño sin tener la sensación de tener un lugar en el mundo o una función en el mundo o una función en el universo. Es alguien que se siente como un objeto completamente separado de todo lo demás. Entonces no veo qué función tengo en el mundo, no veo qué conexión tengo con el resto del universo, y entonces me siento profundamente aislado y por supuesto eso me hace sentir en peligro. Entonces vamos a ver qué es la avaricia, entendiendo que la avaricia surge de la pérdida de contacto con esta idea. Estamos conectados, no hay separación. A mí me entusiasma mucho el punto 5 porque realmente percibir estas ideas santas es como alcanzar la iluminación. Yo siempre he tenido el sueño de alcanzar la iluminación en la vida. La avaricia es esta tendencia que todos tenemos a aferrarnos. Todos tenemos la tendencia a aferrarnos a lo que tenemos. Queremos cerrar nuestra mano y asir con fuerza eso que tenemos para que no se nos escape. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Y esta tendencia a aferrarse es lo que genera el sentimiento de vacío. Si yo me aferro a algo es porque no siento que lo tengo, porque si sintiera que eso es seguro y que lo tengo no necesitaría aferrarme. Entonces cada vez que nos aferramos a algo, ese sentimiento de que algo nos falta, de que hay una carencia básica dentro nuestro, crece como un hoyo negro dentro nuestro. Se podría decir que, otra vez más, toda la estructura de nuestra personalidad se ha construido sobre este supuesto básico, que tenemos que aferrarnos a algo para sobrevivir porque hay algo que nos falta. Y el ego, evidentemente, no solo se aferra a objetos externos, nos podemos aferrar a nuestras posesiones materiales, el dinero, una casa, objetos que nos gustan, etcétera. Sino que también podemos aferrarnos a personas. Me imagino que a alguien le ha pasado alguna vez eso. O bien, podemos, y perdón, no o bien, y realmente el aferramiento, no importa si es a objetos externos o a personas o a otras cosas, en lo más fundamental, a lo que nos aferramos es a la idea de quienes creemos que somos.
Porque en un nivel externo, por ejemplo, yo podría tener un gran apego con mi auto. Y entonces un día mi auto se rompe o lo chocan o lo pierdo y entonces me produce mucho sufrimiento. Pero cuando le pasa eso al auto de mi vecino no sufro. Qué raro, ¿por qué no sufro si el auto de mi vecino se destruye, pero sí sufro cuando se destruye el mío? Si uno indaga muy profundamente ahí, es porque todo eso que hemos definido como nuestro es parte de nuestra identidad también. Cuando tú pierdes tu auto, no solo pierdes tu auto, ahora eres alguien que no tiene el auto que tenía antes. Y eso es lo más difícil de tolerar, porque tenemos que soltar una imagen de nosotros mismos cuando perdemos algo. Entonces realmente, ya sea que nos aferremos a objetos materiales o a personas o a otras cosas, estados de conciencia, por ejemplo, en el tipo 7 que quiere puros estados de conciencia hermosos, etcétera. Cuando perdemos esas cosas, lo que realmente hace difícil perder eso es que lo que tenemos que perder es una imagen de nosotros mismos. Es una idea que tenemos acerca de nosotros mismos, una identidad. La avaricia en el eneagrama no se entiende como el deseo de tener más. El deseo de tener más, más y más los encontramos en el punto 8 y en el punto 7 a lo mejor. En la avaricia lo que tenemos es el deseo de aferrarse a lo que se tiene, porque en el punto 5 igual que en el punto 4 hay una gran dificultad de tomar y de recibir cosas. El eneatipo 5 no quiere tener más, solo quiere no perder lo que tiene, porque no cree que pueda haber más tampoco. Hay una profunda desesperanza en ese sentido. No cree que pueda recibir más, no se siente merecedor de más. Es la avaricia, el impulso a aferrarse a lo que uno tiene. Y también en la avaricia podría haber un deseo de acumular a veces, que tiene que ver con asegurarse de tener más de lo que se necesita. Ahí podría haber algo de querer más, ¿no? Pero es más bien una tendencia a acumular, no tanto a conseguir. Entonces, para que quede muy clara la diferencia entre el 5, el 7 y el 8. En el punto 7, el foco está en probar todas las cosas posibles. Eso es la gula. Es una especie de tendencia a ser sibarita. La lujuria es la tendencia a devorar las cosas y saciarse. Es como, me quiero llenar, ¡ah! Y quiero tragarlo todo hasta sentir mi panza llena. En cambio, y también en el eneatipo 8 hay un deseo de sumergirse en la experiencia. ¿Ya? Es como quiero saciarme de experiencia, sumergirme en ella. Y en el punto 7 quiero estimularme. En cambio, en el punto 5 se trata simplemente de poseer algo. ¿Ok? No es que busque estimularse ni que busque saciarse. Quiere simplemente saber que posee algo, porque eso me hace sentir seguro. Y bueno, por supuesto que la avaricia no se manifiesta solamente si somos eneatipo 5. Cada eneatipo a su manera es avaro. Por un lado, vamos a encontrar que la avaricia está vinculada a cada instinto en general, es decir, si yo me aferro a mi estatus, a las imágenes que los otros tienen de mí, ahí vemos la avaricia manifestada en el instinto social. Si yo me aferro y dependo de las relaciones de pareja, ahí también empezamos a ver cómo la avaricia se manifiesta en el ámbito sexual. Y también, obviamente, aferrarse a las posesiones y todas las cosas materiales tiene que ver con el instinto de conservación. Entonces ahí, si uno se fija a qué cosas uno tiende a aferrarse más, nuevamente puede empezar a descubrir cuál puede ser tu subtipo. Se podría decir que el instinto de estos tres, el social, el de conservación y el sexual, el instinto fundamental de estos tres es el instinto de conservación. Se podría decir que el instinto social y el sexual son distintas manifestaciones del instinto de conservación. Es decir, a través de lo social o a través de lo sexual, lo que estamos buscando es seguridad. Son distintas formas de buscar seguridad. Entonces se podría decir que la avaricia
está conectada con este instinto de preservación que todos tenemos. Todos queremos sobrevivir. Nadie quiere morir. Ese miedo a morir está relacionado con la avaricia, con el deseo de retener eso que creo que necesito para no morir. Y si miramos además cómo la avaricia se manifiesta en cada eneatipo, lo que vamos a encontrar es que, por un lado, cada eneatipo se aferra a una imagen interna del yo, a una imagen deficiente del yo. Si se fijan, como hemos ido viendo hasta ahora, todos los eneatipos están en contacto con alguna clase de deficiencia, de percepción deficiente de sí mismo. Todos tienen la percepción que en algo soy carente, en algo estoy dañado, en algo soy deforme, no querible o lo que sea según el tema de cada eneatipo. Cada eneatipo está identificado con una imagen deficiente de sí mismo o de sí misma. Eso está en el núcleo de todos los egos. Y al mismo tiempo, cada eneatipo tiene un yo ideal, es decir, ha ido construyendo una imagen de cómo yo debería ser supuestamente para que ese vacío desaparezca. Todos los eneatipos entonces tienen la idea que para dejar de ser ese personaje deficiente que creo que soy, en realidad no lo soy, simplemente creo que soy alguien deficiente de alguna forma, lo que creo que tengo que hacer para dejar de ser deficiente es convertirme en este yo ideal. Y esa es la trampa del ego, porque no importa cuánto yo actúe el yo ideal, el problema es que yo estoy identificado con esa imagen deficiente. Para poner un ejemplo, es como si todos nos hubiésemos puesto un traje de mendigo. Nosotros decimos, para que este traje de mendigo nadie lo vea, ni siquiera yo lo vea, tengo que hacer algo. Tengo que convertirme en un yo ideal. Entonces, encima del traje de mendigo, me pongo un traje de, qué sé yo, animador de televisión, un traje de cantante famoso, un traje de político, un traje de exitoso, lo que sea. Pero no importa cuántos trajes me ponga encima, el problema es que no me saco el traje que me puse primero, que es el traje de mendigo. Entonces estamos tratando de dejar de ser esa imagen deficiente que estamos convencidos que somos, intentando como convertirnos en otro personaje. Y la verdad es que ni somos el yo ideal y tampoco somos el personaje deficiente que creemos que somos. Estamos tratando de cambiarnos a nosotros mismos. Y ese intentar cambiarnos a nosotros mismos nos impide estar en contacto con nosotros mismos y por lo tanto no podemos estar en contacto con el ser. Y ahí estamos atrapados en un bucle que no tiene fin. En los capítulos de cada eneatipo he ido describiendo estos bucles. ¿Sí? Por ejemplo, el bucle del eneatipo 6 es como un loop, un círculo vicioso, es tengo que estar alerta porque estoy en peligro. Si dejara de estar alerta, habría más peligro porque no estaría preparado para cuando vengan los ataques. Por lo tanto, tengo que tener miedo para estar alerta. Ahora, como tengo miedo, siento que van a venir los ataques. Pero como estoy convencido de que van a venir los ataques, tengo que seguir teniendo miedo para estar preparado cuando vengan. Entonces es un círculo vicioso, no tiene salida, ¿se fijan? O el eneatipo 2, quiero ser amado. Entonces, como en el fondo siento que no puedo ser amado, tengo que manipular a los demás y manipularme a mí mismo. Los voy a seducir y así voy a obtener su amor. Pero, como yo sé que los estoy seduciendo y que estoy manipulando, cuando obtengo el amor de los otros, no me satisface porque no siento que me quieran por lo que soy. Y como siento que no soy querible, voy a tener que seguir manipulando. Y entonces quedo atrapado en ese bucle. Entonces, cada eneatipo es eso. Es un loop del cual no puedes escapar porque estás tratando de negar una imagen deficiente con la que estás identificado, que no es real, tratando de cumplir con el yo ideal. El eneatipo 9 está atrapado en la imagen deficiente de ser alguien poco importante, insignificante y no merecedor de atención, y trata de convertirse en este yo ideal
benevolente y amoroso con todo el mundo. El eneatipo 1 está identificado con la imagen deficiente de ser imperfecto, de ser insuficiente o de no ser lo suficientemente bueno o correcto o algo por el estilo. Y el yo ideal del 1 es la idea de ser alguien que lucha para convertirse y comportarse como buena persona, como si ese esfuerzo te hiciese ser más correcto y mejor. Entonces, alguien muy esforzado, ¿sí? Para ser buena persona. Y de ahí viene la ira, por supuesto. Porque mientras más me esfuerzo por ser bueno, más veo que nadie hace tantos esfuerzos, entonces más me siento superior y furioso porque la vida es injusta. ¿Por qué yo tengo que hacer tantos esfuerzos? Y más encima los otros no hacen nada. Por supuesto que tengo derecho a criticar a todo el mundo, pero como critico a todo el mundo, me convierto en un crítico y a cada mínimo error me juzgo con la misma vara que a los demás, entonces siento que no soy lo suficientemente perfecto y que me tengo que esforzar lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En el eneatipo 2 la persona está identificada con la imagen de ser rechazable y el yo ideal es convertirse en alguien amado, ¿cómo decirlo? En alguien irresistiblemente susceptible de ser amado, yo soy alguien a quien nadie puede resistirse a amar. Ese es el yo ideal del 2. Y para poder calzar con ese ideal se manipula a sí mismo, para ser diferente de cómo es, porque en realidad cree que es rechazable. En el eneatipo 3, la persona está identificada con una imagen también como deficiente en el sentido de que siente que no es nadie. Es como la sensación de que lo que soy es demasiado poco o insuficiente como para que alguien me pueda querer y amar. Y también hay una imagen del mundo asociada a eso de que el mundo no va a funcionar y no se va a sostener si uno no lo hace funcionar. Entonces el yo ideal del 3 es el ideal de ser exitoso y de ser una persona realizada. Entonces, ante todo, lo que el 3 quiere mostrarse a sí mismo y a los demás es que tengo éxito en todo lo que hago y que ya estoy realizado. Sí, les encanta mostrarse así. En el eneatipo 4 la persona está identificada con la imagen deficiente de ser alguien abandonado y de estar fallado. Como si cuando hicieron la fábrica de seres a mí me pusieron, no sé, el cerebro equivocado, el cuerpo incorrecto, la inteligencia, justo y estaban poniendo los chips de memoria RAM y justo se dañó el que me pusieron a mí, qué sé yo, como la sensación de estar fallado y abandonado. Y el yo ideal del eneatipo 4 es ser una persona sensible, profunda, original, única, creativa, que es como una forma de escapar de esta identificación con esta imagen tan negativa que tiene de sí mismo, retocándola con esta imagen idealizada de, "No, yo no soy raro, soy sensible, yo no soy, qué sé yo, poco importante, soy original, qué sé yo". En el eneatipo 5 la imagen es de estar aislado, separado y yo diría también seco. Seco por dentro, como si en mí no hubiese vida ni tampoco hubiese brillo. Hay una sensación muy angustiante como de no tener vida por dentro, ¿no? Es como una sequedad. El ideal del eneatipo 5 es de ser alguien sabio y conocedor, porque en esta sensación de separación y sequedad hay una sensación de estar en peligro todo el tiempo. Porque si yo estoy tan aislado y no estoy en ninguna red que me pueda sostener y no soy parte de nada, tengo que conocerlo y saberlo todo para poder sobrevivir. Por eso al 5 le importa tanto saber las cosas. En el caso del punto 6 hay una imagen de ser demasiado frágil y demasiado vulnerable ante cualquier ataque. De ahí el miedo, de ahí la paranoia. Entonces, yo soy demasiado frágil, demasiado débil, entonces cualquier cosa me puede dañar y destruir fácilmente. Por lo tanto,
El yo ideal del eneatipo 6 es la imagen de ser alguien muy devoto y muy leal a una persona o a un grupo de personas o a una causa o a un camino espiritual o algo. Porque así, en la medida que yo soy una persona tan leal, tengo redes, ¿sí? Por eso valoran mucho el ser coherentes, ser leales, cumplir con su palabra y todo ese tipo de cosas, porque así se sienten más seguros, sienten que pueden contar con una red de apoyo. En el caso del 7 hay una imagen deficiente como de estar fuera del desarrollo natural de las cosas, por eso necesita mapear y planear todo el rato. Yo, aquí no lo dice Sandra Maitri en el libro, pero yo diría que en el 7 también hay un núcleo muy esquizoide ahí adentro, así como en el tipo 2 hay la sensación de ser muy rechazable, que eso ya tiene mucho que ver con la evidencia del eneatipo 4. En el eneatipo 7 también está esta sensación de que en el fondo no tengo vida, no tengo brillo, no hay movimiento dentro de mí, que es como un núcleo esquizoide 5 que tiene ahí adentro. Por lo tanto, la imagen ideal del eneatipo 7 es de ser alguien que está bien y que todo está bien en todos los ámbitos de la vida, como decir, todo está bien. Mira cómo me río, mira cómo sonrío, mira lo bien que lo puedo pasar, mira cuánto entusiasmo tengo, todo está bien en mi vida. O sea, ahí hay como una especie de optimista neurótico y se aferra mucho a este ideal de ser así y por supuesto se siente superior a los demás por ser capaz de ir por la vida así, de esta forma tan despreocupada y optimista, como si las personas que no pudiesen no fuesen tan superiores como él. El eneatipo 8 tiene la imagen deficiente de haber sido perjudicado injustamente, de haber sido dañado, como si hubiesen profanado su alma. Ya es como la imagen de alguien que fue maltratado debido a que la otra persona quería sacar una ventaja o un beneficio, o me maltrataron por puro placer, ¿no? Entonces hay una sensación de que esto fue muy injusto, ¿no? Por lo tanto, está en el eneatipo 8 la imagen ideal de que yo tengo que ser alguien poderoso, fuerte, inatacable e irrefutable. Tengo que ser como un tanque inexpugnable. Nada puede entrar a dañarme nuevamente, porque ahí adentro está esa sensación de que fui dañado, como si me hubieran profanado el alma, dice en un libro de Sandra Maitri. Y en el caso del punto 5 la avaricia surge de la percepción de estar separado. Por eso el eneatipo 5 tiene la necesidad de conservar lo poco que tiene. Si yo estoy separado, no tengo la expectativa de que vaya a haber ninguna red que me va a apoyar o sostener. Entonces el 5 se encierra en su torre, cierra las puertas para que nada salga de ahí, porque allá afuera no hay nada que me vaya a nutrir, ni a apoyar, ni a sostener. Voy a hablar de algunas características de los eneatipos 5. El núcleo del sufrimiento del eneatipo 5 es esta actitud de aferrarse. ¿Y cómo funciona el bucle del eneatipo 5? En la medida que yo retengo lo poco que tengo y me retiro del mundo, finalmente me retiro de mí mismo también. Si yo evito compartir mis sentimientos, mis emociones, expresarlas, que se vean, entonces de esa manera me aíslo del mundo y por lo tanto me siento más solo y más frágil en la vida. Entonces mientras más me retiro del mundo, más me empobrezco realmente. Mientras más me distancio de mí mismo,
menos descubro que es dentro de mí donde está la vida y la fuente de la abundancia. Todo lo contrario, me desconecto de mí mismo y me siento más vacío también. Esta actitud del eneatipo 5 de retirarse del mundo y de retirarse de sí mismo lo hace sentirse más pobre y más vacío. Y eso refuerza la idea de que tiene que aferrarse a lo poco que tiene. Había una frase de Claudio Naranjo que está muy interesante. Dice, el delirio del eneatipo 5 no es creer que es un individuo, sino que es un individuo aislado. Ese es el dolor del 5. Se siente aislado, separado, independiente y desconectado de todo lo demás. Y hacen muchos esfuerzos para sentirse así, todo el tiempo, evitando sentirse, evitando sentir a los otros, evitando recibir de los otros, evitando dar a los otros. Y digo, es un gran esfuerzo eso, porque no es natural ese desapego patológico, como le llama Claudio Naranjo en Carácter y Neurosis. Son personas muy sensitivas. Hay como una sensorialidad muy despierta, muy potente. Es como si las luces, los colores, todos los estímulos los afectaran muchísimo, como si sus terminaciones nerviosas llegaran hasta la piel y estuviesen demasiado sensibles todo el tiempo. Entonces se sienten como demasiado delicados ellos. Por eso se guardan también, porque si tú te sientes tan delicado no te quieres exponer, ¿no? Es demasiada estimulación. Les pasa mucho que cuando están expuestos a mucha estimulación también se agotan a veces, como que no pueden con tanta estimulación. Y realmente ese no poder con la estimulación es porque no me estoy permitiendo sentir lo que está pasando, porque la estimulación nos hace sentir cosas y el 5 tampoco quiere sentirse. Si soy sensible, para no estimularme demasiado me tengo que aislar y mantenerme lejos. De esa manera evito tener que lidiar con todas mis emociones y sentimientos que van a gatillarse si estoy inmerso en el mundo. Por eso se pueden sentir muy secos y sin energía, porque están todo el tiempo controlándose demasiado a sí mismos, reteniéndose, reteniendo sus emociones, sus sensaciones, tratando de que no estén ahí. Esa lucha contra tu propia energía y tu propia vitalidad te desvitaliza completamente. Y hacen muchas cosas para desvitalizarse también. No solo evitar sentir, sino respirar poco, por ejemplo. Son reservados y de todos los eneatipos los más inexpresivos. Es un rostro muy inexpresivo el del 5, porque es alguien que no quiere que se vean sus emociones. Cuando a uno se le ven las emociones, los otros interactúan con uno. Si estás en una situación con otra persona y te enojas y se te nota el enojo en la cara, la otra persona te pregunta ¿qué te pasa? Si estás con otra persona y pones cara de tristeza, la otra persona se va a acercar y te va a decir, ¿estás triste? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? Entonces una forma de mantener a los otros a raya, que no se me acerquen, es no tener expresiones en la cara. Es una forma de ahuyentar a los demás. Y por supuesto, no todos los 5 son tan... hay algunos que se pueden ver bastante gregarios. Sin embargo, siempre vamos a tener la sensación de que hay algo que se están reservando para sí mismos. No se comparten del todo. Es como que hay algo ahí adentro que la persona no se permite abrir ni compartir. Son muy sensibles también a ser invadidos. Y esto tiene que ver con que normalmente las mamás de los 5 han sido, por un lado, mamás que han estado muy desconectadas y muy distantes. El 5 llega al mundo con la expectativa de que lo tomen en brazos y sentir el calor de la piel, la leche materna, la dulzura de la mirada y te encuentras con una mamá que está congelada afectivamente, no te mira, no te toca, y se siente mucho frío con la mamá. Pero al mismo tiempo son mamás que muchas veces tienden a ser muy invasivas también. Entonces el niño no solo se aísla porque hay como un frío en el ambiente, en donde yo digo, bueno, el mundo no tiene nada para ofrecerme, entonces no me queda otra opción que aislarme y cerrarme aquí dentro de mí
para que no me duela estar abierto al mundo, sino que también la mamá es invasiva, entonces me tengo que encerrar más para que ella no se meta en mi mundo y no me dañe con su invasión, porque su invasión se experimenta como una violencia contra mis ritmos naturales, mis necesidades reales, mis impulsos reales, ¿no? En la experiencia del 5 pasó algo así como que llegaste al mundo y qué sé yo, te dio hambre o necesitabas calor y te pusiste a llorar y no venía nadie a verte ni a ayudarte, no venía nadie a tomarte en brazos. Entonces a los niños les pasa cuando son bebés que si lloran y no los atienden, se empiezan a sentir muy amenazados porque podrías perder toda tu energía en llorar. O empiezas a llorar y se te empieza a tapar la nariz y no puedes respirar. Entonces lo que tarde o temprano tiene que hacer un niño que no es atendido es congelarse para sobrevivir. Un niño que es atendido es un niño que puede llorar. Un niño que está sano es un niño que se enoja, o es un niño que hace rabieta, es un niño que pide cosas. Cuando los niños no piden nada es porque están congelados, porque era tan angustiante sentir necesidad cuando no te atendían que mejor decidiste, mejor no necesito nada. Eso es mucho mejor, no necesito nada. Pero para no necesitar nada tengo que poner un control sobre mi musculatura, sobre mi respiración y sobre mis sensaciones corporales brutal. El eneatipo 5 es tan controlado como el eneatipo 8, como el eneatipo 1, perdón. Es rígido. Les gusta estar solos y en su espacio privado porque ahí se sienten más seguros. Entonces, para un 5 normalmente el mejor panorama posible es no ver a nadie. Y cuando tengo que salir y ir al mundo es como más bien cuándo se va a terminar y voy a poder volver a mi guarida. Ojo, no todos los 5. Hay algunos 5 que sí son un poquito más gregarios y les gusta vincularse un poco más, pero siempre desde cierta distancia. Eso se siente. Para el 5, vivir en su propio mundo aislado y privado se siente muy cómodo y ellos sienten que su mundo es muy rico, está como lleno de cosas. Ellos lo sienten como un mundo muy rico y profundo, pero en realidad no lo es tanto, porque si estás todo el tiempo aislándote para limitar la estimulación, para limitar lo que puedas sentir, realmente no estás experimentando tu ser en plenitud. El disfrutar tanto su aislamiento no es muy obvio para el 5 esto, en realidad es una forma de resignación. Es que me he resignado a vivir experimentándome en niveles de intensidad muy bajos. Me he resignado a vivir más apagado, porque siento que es demasiado peligroso estar más encendido por dentro, sintiendo más. El 5 se podría decir es alguien que le teme mucho a la intensidad, a su propia intensidad. Recordemos que el eneatipo 5 se integra cuando conecta con o desarrolla sus aspectos 8. El punto 8 es la lujuria, es la intensidad. El 5 es alguien que está resistiéndose a sentir la intensidad. Porque obviamente si yo soy un bebé y estoy llorando intensamente para que me vengan a alimentar y nadie me viene a alimentar, qué miedo mi propia intensidad. Me puede matar porque si sigo llorando me lleno de moco, se me tapa la nariz, no puedo respirar, mejor paro. Es más seguro así. Entonces es alguien que está siempre poniéndole como un freno a sus impulsos, a sus sensaciones, a sus emociones, a sus deseos de vincularse. Por eso el lugar que ocupan es como de observadores de la vida, como si miraran la vida desde una distancia segura. El 5 es como alguien que está como escaneando el terreno que está ahí afuera o adentro, buscando información para saber si es un lugar seguro en el que estar, en lugar de atravesar el territorio y vivirlo, ¿no? Alguien que va como a mirar el territorio. Ah, ahí hay una poza de barro. Ah, por allá hay un puente. Allá hay harto sol. Ya, desde aquí, desde la distancia lo miro. Entonces tengo toda la información de cómo es el territorio.
pero no voy, no voy a la aventura tampoco. Me basta, es como alguien que dijera, me basta con saber cómo es, ya está. Y entonces imagina que sabiendo cómo es, ya lo vivió. O se resigna a ese pequeño, a esa pequeña pseudo experiencia de la realidad. Como ya, si tengo la información, me satisfago con eso. En realidad, como todas las personas, el eneatipo 5 querría mucho más. Yo quiero la leche, quiero el calor, quiero el sol, quiero la experiencia, pero dice, no, 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 eso es muy peligroso. Entonces, mejor conociéndolo, entendiéndolo, es suficiente. En algunas versiones del eneagrama le han llamado al eneatipo 5 el científico o el intelectual. Y no todos los cinco son científicos y no todos los cinco son intelectuales. Entonces eso es una confusión. Lo que es esencial en el 5 es esto que estoy diciendo, que es como estar retraído mirando, tratando de tener toda la información acerca de la situación. Eso, por supuesto, en algunos 5 se traduce en que les encanta leer muchos libros, estudiar. Yo he escuchado un montón de 5 decir, una de las cosas que más me fascina en la vida es estudiar, pero aplicar los conocimientos no necesariamente. Por supuesto, porque las ideas son un espacio muy seguro en donde nada te puede pasar. Claudio Naranjo decía, es como si el 5 hubiera reemplazado a su madre por libros, por información. Es una gran renuncia esa, pero se entiende si tenemos una mamá como la que tuvo el 5. En lugar de habitar su cuerpo y sus emociones, observan desde lejos. El problema es que cuando uno observa desde lejos lo que siente y lo que le sucede, lo distorsiona de alguna manera. Porque solo es posible entender lo que uno siente cuando lo mira desde adentro. Y seguramente con el ejercicio que hicimos recién y el de la semana pasada, eso se va aclarando un poco. Cuando hacemos un ejercicio de darse cuenta, al principio del ejercicio uno podrá decir, no, no, si yo ya sé qué me pasa, estoy enojado. Pero cuando haces la experiencia de sentir tu enojo, permanecer ahí, la experiencia es tan diferente a cómo se veía desde lo teórico. Y finalmente eso que uno creía que era enojo en realidad era otra cosa. O haberle llamado enojo en realidad descubrimos que era una forma de no sentir la emoción que estaba ahí, era una forma de resistir a sentirle, que cuando la sientes entras en un viaje completamente desconocido, te pasan cosas que no te esperabas y la experiencia termina siendo una cosa que nunca te hubieras podido imaginar desde lo teórico. Cuando miramos nuestro cuerpo y nuestras emociones con tanta distancia, podemos creer que las conocemos y las entendemos, pero en realidad no conocemos y no entendemos nada. Porque otra cosa muy distinta es cuando hacemos el viaje de forma experiencial. Entonces al 5 le pasa que muchas veces todo lo que sabe es algo demasiado abstracto y alejado de la realidad. Una buena imagen para entender cómo es esta sensación de estar aislado del 5 es alguien que se perdió en una isla desierta. Me perdí en la isla desierta y las poquitas cosas que tengo las tengo que cuidar un montón. Estaba en la isla desierta, un día llegó, qué sé yo, un balde flotando. Ese balde es un tesoro que nadie me puede quitar, porque a lo mejor en los próximos 50 años no va a volver a llegar otro balde y es el único que tengo para poder, qué sé yo, echar agua en un pozo que hay más allá y tener agua todos los días para beber. Entonces me voy a aferrar a eso, ¿no? Por eso los 5 sienten que soltar algo, dejar ir algo, va a significar una especie de vaciamiento catastrófico. He visto en muchos 5, por ejemplo, que me han dicho, el otro día estuve hablando y siento que hablé demasiado. Después de que hablé demasiado, empecé a sentir como una angustia. Empecé a sentir que fue peligroso porque hablé mucho. ¿Está bien hablar mucho? Estabas ese día con esa persona y te das cuenta que en realidad no habló ni el 50% de los demás, pero compartió algunas cosas súper interesantes que nunca le habías escuchado decir y que te aportaron un montón. Y la persona cree que estuvo mal lo que hizo, como que hubiera sido peligroso darse tanto, compartirse tanto.
Entonces eso puede suceder con ideas, con pensamientos, con conocimientos, especialmente con emociones y con impulsos. Expresar emociones, convertir un impulso en una acción obvia, evidente para todo el mundo, lo puedes sentir como que lo que va a pasar inmediatamente después es que me voy a vaciar y me voy a quedar sin nada. Nuevamente, la imagen del bebé llorando y la mamá sin atenderlo es una imagen que nos ayuda a entender esto. Entonces, como se siente desconectado de la fuente de nutrición, no tiene la experiencia de que va a haber un reabastecimiento. Es decir, si yo siento que no tengo ninguna red, claro, me llegó un balde en mi isla desierta y si pierdo este balde no va a llegar otro. Entonces no lo puedo soltar. Pero no es así como funciona la realidad. En la realidad, si yo comparto mi balde, la otra persona me puede compartir pan y podemos tener un intercambio que nos enriquece a ambos. Se arreglan con poco normalmente y también tienen miedo a poseer demasiado o a tener demasiados compromisos, porque si uno tiene demasiado, eso te puede comprometer mucho y te puede poner en peligro. Lo que hay en el origen de la avaricia es esta experiencia de separación. Buda dijo que el origen del sufrimiento es el apego. Y esto es así porque el universo está en permanente cambio. No hay nada que no esté cambiando. Entonces, él dice, cada vez que nos apegamos a algo, sufrimos porque lo perdemos, porque todo cambia. Si me aferro a mi belleza, sufro porque tarde o temprano la voy a perder. Si me aferro a un estado interno agradable, sufro porque no hay ningún estado interno que pueda durar para siempre. Si me aferro a una persona, sufro porque esa persona, por supuesto, que se puede ir, o incluso si esa persona está conmigo todos los días de mi vida, hay momentos en que se aleja de mí. No la puedo tener siempre. Entonces, todo aquello que intentamos tener, lo buscamos muchas veces muy agresivamente y luego sufrimos cuando lo perdemos y lo vamos a perder porque todo está cambiando. Entonces Buda dijo, este es el origen del sufrimiento. Y dijo también que hay cuatro fuerzas detrás del apego. La primera es el deseo de placer, que lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de la gula. Tenemos la idea completamente loca de que si obtenemos suficiente placer, nuestra infelicidad y nuestro sufrimiento se va a ir. Y la verdad es que no importa cuánto placer tengamos, el sufrimiento se va cuando estamos en contacto con las profundidades del ser, no cuando obtenemos placer. La segunda fuerza que está detrás del apego es que damos excesiva importancia a nuestros puntos de vista y opiniones. Y esto incluye aferrarnos a nuestras propias reacciones, a las posiciones que tomamos, a las preconcepciones que tenemos de las cosas, porque esto crea un velo que nos impide ver la realidad tal cual como es. La realidad tal cual como es la realidad que vemos cuando percibimos desde las ideas santas la realidad. Es decir, todo está interconectado, no hay nada que está separado, somos una parte individual de una totalidad mayor que funciona como una inteligencia total en sincronía absoluta. Por lo tanto, no estoy solo ni aislado ni nada, ¿no? Entonces, cuando nuestros puntos de vista y nuestras ideas nos parecen demasiado importantes, y las defendemos demasiado, y eso es algo que hacemos todo el tiempo. Una de las características del ego es que al ego le gusta tener la razón. Cuando tenemos la razón, como que nos sentimos bien y nos sentimos aliviados. ¿Se han dado cuenta cuando uno tiene la razón en algo, como que te viene una sensación como que te expandieras así? Pero cuando alguien te dice que no tienes la razón, no nos gusta, sufrimos, nos genera mucho conflicto. Y si no tenemos la razón, por último recurrimos a la siguiente trampa, decirle al otro, bueno, pero tú también estás equivocado. Eh, Ese es el aferramiento que tenemos a nuestros puntos de vista, a nuestras ideas, a nuestras creencias.
Entonces, cuando nos aferramos a nuestras ideas, dejamos de percibir la realidad tal cual como es, porque todas las ideas que tenemos acerca de la realidad, todas esas ideas a las que nos aferramos y que nos hacen sufrir, son ideas que se crearon cuando fuimos pequeños como un mecanismo de defensa frente al sufrimiento. Son ideas que perpetúan el sufrimiento. Entonces, cada vez que luchamos por tener la razón y defender nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo es solidificar nuestro mecanismo de defensa que nos impide estar en contacto con con la realidad tal cual es. Entonces nos impide ver que la realidad tal cual es amor, que la realidad tal cual es santa fuerza, santa verdad, santa transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se podría decir que ver la realidad tal cual es, es dejar ir nuestra fijación cognitiva. Esos momentos que estamos haciendo un ejercicio, danza terapia, gestalt o meditación, y ocurre una expansión y experimentamos qué exquisito que es existir y ser, ahí se ha soltado nuestra fijación cognitiva y estamos viendo la realidad tal cual es, por un momento. Entonces, que no tengamos esa percepción de la realidad más expandida es porque nos aferramos a eso, a nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. La otra fuerza que está detrás del apego es la idea de que nuestros rituales van a aliviar nuestro sufrimiento. Originalmente Buda hablaba de los rituales porque en la época que él enseñaba había un movimiento muy fuerte en donde había mucho ritual, como rituales un poco absurdos, como que, no sé, si le haces 50 ofrendas a una deidad, entonces te vas a liberar del sufrimiento para siempre. Había mucho ritual supersticioso, pero si le podemos dar otra lectura a esto de los rituales. Yo diría, es la creencia de que nuestras estrategias del ego nos van a liberar del sufrimiento. Cada eneatipo es una forma de buscar equivocadamente el ser. El eneatipo uno cree que si logra ser perfecto, va a encontrar la realización. El eneatipo 2 cree que si logra seducir a toda la humanidad, entonces se va a sentir amado. El eneatipo 3 cree que si logra el éxito, entonces va a tener la mirada de los otros, etcétera. Entonces se podría decir que esto de los rituales en el fondo es todas las acciones que realizamos en la vida para calzar con nuestro yo ideal. Estamos permanentemente intentando convertirnos en el yo ideal y eso es lo que nos distancia del ser. Y por último, la otra fuerza que hay detrás de esto es la idea o la creencia de que existe un yo. Ah, la creencia de que existe un yo y que este yo que soy es permanente. Y al creer que existe un yo y que el yo es permanente, surge la percepción de ser alguien que está aislado, separado. Realmente no existe un yo. A mí me gusta mucho la forma en que Bhagavan explica esto. Él dice, el yo es una ilusión que surge del funcionamiento de la percepción. Cuando nuestras percepciones van y suceden a cierta velocidad, tenemos la ilusión de que hay alguien. De la misma manera que cuando gira un ventilador, cuando el ventilador está girando, no vemos cada una de las astas del ventilador, sino que vemos una circunferencia. Entonces, si nosotros no supiésemos que eso es un ventilador y que está girando, podríamos decir, ahí hay un disco. Bhagavan dice, cuando nuestra percepción va a cierta velocidad, surge la ilusión de que hay un yo. Pero si la percepción se ralentiza un poco, el yo desaparece. Desaparece la percepción de que hay un yo. De la misma manera que al reducir la velocidad del giro de un ventilador, dejas de ver una circunferencia y ahora vas a ver cada asta por separado. Cuando observamos nuestra experiencia de forma presente, directa, inmersos en la experiencia, empezamos a darnos cuenta que no somos una cosa, somos un proceso en permanente cambio.
constantemente estamos intentando ser alguien, qué sé yo llegué a la conclusión que me llamo Tomás y que estoy enojado hoy día. Entonces todo el día me aferro al personaje de ser alguien enojado y así mantengo un estado emocional que me permite saber quién soy, supuestamente. Otro día soy alguien positivo y entonces estoy todo el día aferrado a la imagen de ser alguien positivo. Pero si uno realmente observa con más detención esas identificaciones, están cambiando constantemente. Duran 2 o 3 minutos y luego aparece otro personaje y luego otro y luego otro. Y van cambiando, los pensamientos cambian, las sensaciones cambian. Nada nunca está en su sitio. No hay alguien, no hay un yo ahí adentro. No hay una personalidad estable que nunca cambia adentro tuyo. No es como que si tú abrieras un cerebro, encontrarías como a un yo, ¿no? Como si imagínate, como que abrieras un cerebro y te encontraras como un avatar ahí adentro de tu verdadera personalidad. No existe eso. Lo único que hay es un proceso en movimiento. El yo es una ilusión. Entonces, si nosotros creemos que existe un yo, nos empezamos a sentir separados porque en lugar de percibir el flujo cambiante de nuestra experiencia, empezamos a vivir en el concepto de que somos una imagen. Entonces ya no estamos en el flujo de la experiencia. Y entonces empezamos a resecarnos por dentro. Nos convertimos como en un concepto vacío y seco. Ya no somos un proceso vivo. O más bien tenemos la ilusión de que no somos un proceso vivo. Y eso genera mucho miedo, porque siento que no estoy vivo. No percibo la vida, no percibo la vivacidad de la vida dentro de mí. La virtud del punto 5 entonces es el no apego. Y la aparente solución más simple sería entonces, bueno, entonces no me apego a nada. Lo que tengo que hacer es desidentificarme de todo. Y hay muchas prácticas espirituales que nos invitan a eso, especialmente muchas formas de meditación lo que nos invitan a hacer es a observar nuestros pensamientos y decir, no, ese no es mi pensamiento, observar nuestras sensaciones, no, no es mi sensación. Sin embargo, ir por ese camino normalmente no funciona porque lo que ocurre es que perpetuamos la avaricia, perpetuamos la actitud de aislarnos y separarnos de nuestra propia experiencia. Entonces, a la mayoría de las personas, ese camino acaba por no funcionarnos mucho porque se convierte en una sutil trampa. Entonces, claro, te sientas a meditar un rato, te expandes un poquitito más, pero luego terminas la meditación y sigues experimentando tus propios contenidos del ego como los mismos de siempre, es decir, se siguen repitiendo todos tus temas todo el rato igual que siempre. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué hay que hacer para que eso no pase? ¿Qué hay que hacer para que realmente empiece a destrabarse algo ahí adentro y empiece a ocurrir una transformación real? Em, lo que necesitamos hacer es explorar nuestra experiencia, es acercarnos más bien a nuestra experiencia, zambullirnos en la experiencia, porque todo está cambiando. Entonces, cuando te zambulles profundamente en tu experiencia, empiezas a darte cuenta que la experiencia cambia. Lo que hace que la experiencia no cambie y se mantenga en un bucle infinito, es decir, que todos los días tengas las mismas emociones, que todos los días tengas el mismo conflicto por años, lo que hace que eso sea así es que no nos zambullimos experiencialmente a explorar eso. Porque cuando uno se zambulle a experimentar algo, ese algo cambia. Ahí es cuando cambia. Ahí es cuando se disuelve la ilusión de que eso es algo sólido. Entonces, paradójicamente, dejar de aferrarse significa zambullirse en la experiencia, no tratar de deshacerse de los pensamientos ni de las sensaciones. Me imagino que a muchos les ha pasado en los ejercicios de hoy día o la semana pasada que te pones a hacer el ejercicio
y qué sé yo, había una sensación que no querías sentir, que estabas enojado o que tenías miedo. Pero en el momento en que empiezas a sentir tu miedo y te permites explorarlo hasta las últimas consecuencias, empiezas a descubrir que no es tan desagradable como creías, empiezas a descubrir que la sensación empieza a moverse, a veces se intensifica, a veces se mueve de lugar en el cuerpo y después de un rato, esa primera sensación con la que habías estado peleando 5 meses ya no está presente en tu experiencia. Ahora hay otras sensaciones. Entonces lo que permite que se produzca el flujo cambiante de la experiencia es zambullirse en la experiencia, en lugar de tratar de desidentificarse de ella. Em, y como muy bien dice Bhagavan, que, y esta es mi enseñanza favorita de Bhagavan, dice, lo que resistes, persiste. Por lo tanto, el camino al despertar es experimentar por completo lo que sea que está ahí. Como no nos permitimos sumergirnos en la experiencia, no nos damos cuenta que todo está cambiando. No tenemos esa comprobación. Tenemos una idea muy teórica acerca de nuestro mundo interno. Ahora, en todo este viaje que hemos hecho estos 4 meses, me imagino que se han dado cuenta que cuando entramos en los ejercicios todo cambia. A veces a algunos les pasa, yo estaba atorado en algo, hice el ejercicio y todo cambió. Claro, porque te sumergiste en tu experiencia. Y cuando nos sumergimos y nos sumergimos una y otra vez en la experiencia, empezamos a darnos cuenta que todo está cambiando. Entonces, si todo está cambiando, no necesito aferrarme a nada. No hay nada que conservar. No hay nada que se pueda conservar, porque todo está en cambio. Y cuando ocurre el cambio, no pasa que me vacío y me quedo perdido en un infinito desierto sin nada que me sostenga. Todo lo contrario, cuando permito el cambio, empiezo a darme cuenta que mi vivencia es tremendamente abundante, que siempre está llegando una nueva vivencia. Este instante deja de ser en este momento y luego surge otro. Y el nuevo instante que surgió desaparece por completo. Dejo de ser lo que era, pero ahora nuevamente soy plenamente algo. Estoy completamente sumergido. Plenamente soy ser. Y eso desaparece por completo al siguiente instante. Dejo de ser eso. Y luego soy otra cosa. Y el proceso es infinito, no se acaba, no me termino. El símbolo del infinito es muy bonito. Este 8 acostado que indica que nunca se termina. Esa es la realidad. La realidad es infinita, no se agota. Entonces, si no se agota lo que soy, no necesito tratar de aferrarme a una imagen de lo que soy. No necesito aferrarme a mi imagen de deficiencia. Puedo permitirme ser deficiente por completo, vivenciar mi deficiencia totalmente, mi vacío, mi vergüenza. Puedo ser en mi imaginación el ser más feo del universo por un rato y si lo experimento y lo exploro, eso cambia. Y entonces dejo de ser y dejo de estar fijado en la imagen de ser alguien deficiente. Y por lo tanto ya no necesito cumplir con la imagen ideal de nada. Am, entonces se podría decir que cuando nos permitimos sumergirnos en la experiencia pasan dos cosas. Nos damos cuenta que estamos vivos y al mismo tiempo que a cada instante estamos dejando de ser lo que éramos. La vida y la muerte sucediendo simultáneamente. No se detiene el proceso. Es hermoso. Y esto es la iluminación budista. Seguramente por eso Siddhartha en el libro de Germán Hesse se iluminó después de que vivió el mundo, ¿no? Tuvo esta relación con esta mujer en donde conoció la sexualidad y todos los placeres del cuerpo. Y después de eso logró iluminarse, cuando dejó de distanciarse. Mm, bueno, podría decir más cosas, pero en virtud del tiempo voy a dejarlo hasta aquí. Creo que dije todo lo esencial. Entonces, tomémonos un espacio para conversar. Yo quisiera saber por qué podría llegar a una consulta un eneatipo 5. Estoy tratando de recordar por qué han llegado los que han llegado.
porque tiene mucho miedo, porque a lo mejor se siente muy invadido por alguna situación también, muy violentado por algo y no sé cómo defenderme ni qué hacer con eso, porque se siente deprimido también, una sensación como de sinsentido en la vida. Una vez tuve uno que llegó por eso. No van mucho a terapia, más bien poco, porque el 5 en su actitud de no necesitar nada es muy poco proclive a ir a terapia. Entonces yo te diría, es de los eneatipos que menos he visto en terapia. Eso creo yo, básicamente, como yo creo que llegan porque están con mucha angustia y no saben cómo manejarla. Quizás porque están sintiendo demasiadas cosas y no saben cómo detener esa cantidad de sensaciones desagradables. Y también tengo la duda de, un eneatipo 5 puede sentir de repente que dijo mucho y se siente inseguro al respecto, puede sentir vergüenza porque habló mucho o culpa. Más culpa. También pueden ser vergonzosos, pero comparativamente yo diría que el 7 es más vergonzoso, tiene la vergüenza como más en primer plano que la culpa, y en el 5 yo diría que es un poco al revés, hay más sensación de culpa. En general el 5 siente vergüenza como de su imagen deficiente, se sienten demasiado aburridos, demasiado torpes socialmente, como que no tienen brillo, como que la gente se va a aburrir si está con ellos, porque están muy desvitalizados, están muy desconectados de sus impulsos, entonces muchas veces sienten como vergüenza como de ser, ¿cómo decirlo?, una persona socialmente demasiado inepta, una cosa así. Entonces como una vergüenza muy relacionada como con esta ineptitud para la vida, porque se sienten bien ineptos para la vida, como muy incapaces. Por eso tratan de entenderla y mirarla como desde lejos y no estar muy inmersos, porque no sienten que puedan con lo complejo que son las interacciones, las relaciones, las emociones, etcétera. Nunca se sienten lo suficientemente preparados. A veces pueden estar demasiado tiempo pensando lo que van a hacer y no lo hacen, como si el impulso les funcionara como a tirones. El 7 en cambio, es alguien que tiene mucha vergüenza de no ser este personaje más ideal todavía. Y los 7 son muy burlescos también. En esta cosa de reírse, los 7 pueden tener un humor muy negro, pueden ser muy irónicos, o bien ser muy como... los 7 tienen cierta tendencia a caer en el bullying o a sentir que les hacen bullying, porque hay como una cosa como de tener que ser especial, tener estilo, ser cool, ser interesante, ser brillante, ser atractivo. Entonces hay mucha vergüenza cuando no calza con esa imagen o con la imagen en el sitio social de ser una buena persona. Y comparativamente el 7 es impulsivo. Entonces a los 7 les pasa que pueden pensar un rato cuando tienen ganas de hacer algo si lo hacen o no, pero finalmente el impulso gana y dicen, sí, quizás no es tan buena idea, pero es que tengo ganas, ya lo voy a hacer igual. En cambio el 5 es muy difícil que el 5 se deje llevar por un impulso, es hipercontrolado. Ese es un gran contraste entre los 7 y los 5. En el ejercicio me pude dar cuenta de cómo eso pasa, ¿no? Cómo las sensaciones corporales y lo que sentimos al ponerle atención se van y se mueven incluso del lugar, ¿no? Y en el ejercicio me pude dar cuenta y cómo como que sospecho que tengo ganas de hacer algo realmente, pero le tengo miedo a hacer eso. Y cuando lo hago,
no era para tanto, ni pasó nada y estoy bien y realmente fue agradable. Más o menos me di cuenta con las compañeras que también pude ver esa parte de que se mueve la sensación, pero no hablaré por ellas. Y me gustó mucho el ejercicio. Justo eso es lo que yo estaba explicando. Ujú, Cuando entramos en la experiencia, claro, no, descubrimos que no hay nada que temer, que no vamos, que no perdemos nada, y se empiezan a romper imágenes que teníamos de nosotros, teníamos una idea acerca de lo que nos pasaba, se transforma completamente. Entonces podría decir que todo ujú, lo que creíamos se destruye, muere, ujú. se suelta, porque empezamos a estar en contacto con la experiencia real, que está Experiencia. siempre cambiando. Entonces todas las imágenes, todas las preconcepciones que tenemos se diluyen cuando entramos en la experiencia, porque la vida está súper Es bien cambiante. y, Ujú, y no tiene nada, y no es fija, no tiene nada que ver con las ideas que tenemos acerca de la realidad. ujú. Gracias. Algo más quería comentar de lo que dijiste. Sí, que una cosa que podemos hacer para poder hacer este proceso de sumergirnos en la experiencia es usar a nuestra mente para que colabore con el proceso. Normalmente cuando lo hacemos a través de una meditación en silencio, el pensamiento, la mente, no colabora, entonces no logramos estar a veces completamente en nuestra experiencia. Para poder estar realmente inmerso en la experiencia hay que sentir el cuerpo, la emoción y la mente tiene que estar involucrada en ese proceso. Entonces muchas veces al solo meditar no ocurre ese involucramiento tan total y al hacer un ejercicio como el que hicimos, ponemos a la mente a colaborar, es decir, lo que hace la mente es describir en voz alta, con pensamientos, con conceptos, lo que estamos vivenciando. Entonces ahí se produce como una alineación en donde se producen momentos de estar experimentando de forma muy, muy, muy plena. Y ahí se produce eso que Ujú. tú acabas de describir, ese como destrabe en donde la experiencia se vuelve fluida y ya está. Podríamos decir que eso es como un estado iluminado o despierto temporal. Pero a Gracias. la vez fue muy sutil, digamos, tampoco fue así como que fuegos artificiales. Realmente fue una sensación sutil, pero muy agradable. Exactamente. Sí, es muy importante lo que tú dices, porque si miramos la iluminación desde el punto 7, la iluminación debería ser como una especie de fuegos artificiales que explotan justo el año 2013 y descienden los extraterrestres en sus naves espaciales para llevarnos a dar una vuelta y conocer las playas. Pero no, la presencia es algo así, es simple, es sobrio, no es una explosión, es algo muy, es muy amoroso de estar en presencia, muy sencillo, muy simple. Ah, y también un comentario, Tomás, Sí. tengo un consultante que creo que es 5 y la primera vez que vino me dijo que me llamó mucho la atención ahorita que estabas diciendo que le estabas contestando a la compañera. Él tenía miedo de que muriera y nadie se diera cuenta hasta varios días después de que se había muerto. Así se me hizo muy, o sea, su comentario se me hizo muy fresco, pues como nunca he ido a terapia, he ido a nada de eso, se me hizo muy nuevo, muy así, y tenía miedo que no dormía, no dormía bien, no dormía bien. Porque tenía miedo a desaparecer. Y que nadie se diera cuenta, sino varios días después de que nadie lo echara en falta, pues. Sí, yo he visto a algunos 3 con ese miedo y también algunos 7. Sí, ahí uno puede acompañar a la persona a explorar la vivencia. Entonces tú le puedes decir, Ujú, ok, imagínate que estás muerto y comencemos a explorar la vivencia. Entonces imagina que estás muerto, cómo se siente, descríbeme tus sensaciones, igual como lo hicimos en el ejercicio de hoy día, que se vaya dando cuenta y explora esa fantasía, pero de forma vivencial, porque al explorarla de forma vivencial cambia completamente la percepción de todos esos contenidos. Entonces te destraba. gracias. Qué sé yo, le puedes decir ya, no sé, ¿cómo es tu muerte? ¿Estás en un ataúd? Sí, en un ataúd. Ya, esa es la imagen que tú tienes. Bien, imagínate que estás en un ataúd y comienza a darte cuenta
cómo es estar en el ataúd. Y me vas contando todo lo que vas vivenciando. Y lo acompañas con estas preguntas que hicimos ahora. Hermoso lo que puede Ok. ocurrir ahí. Hola Tomás, hola a todos. Hola. Em, Tengo una duda como compuesta. Hay con el 5 mucha como identificación con el pensamiento, con la mente o como con la idea como que uno tiene de uno mismo y por lo tanto Sí, con mi propia concepción, comprensión, ¿cachai? Como que la realidad es aquello que yo comprendo, sí, ¿cierto? Entonces, mucho. claro. Entonces me pasa mucho que aquellas cosas como que no me hacen sentido racionalmente, me cuesta validarlas y experimentarlas y, ¿cómo se llama? Como darles el peso como, o el espacio para entenderlas o para incorporarlas. ¿Cachai? A menos que esté todo, como todo así ordenadísimo. Ah, sí, tiene racionalidad a cagar. Entonces, basalmente encuentro como el conflicto de como la idea santa del 3 de entender que es parte y es como soltar terrorífico, ¿cachai? Como onda, está ahí enfrentándote a algo que no puedo y nunca voy a poder realmente comprender, entonces como se entiende, o sea, es una idea como muy de salto de fe, pero que como que como que uno no sabe muy bien para dónde va a ir la cosa. ¿Cachai? Entonces, con lo mismo, eh, tenía dudas sobre la racionalidad detrás o como entender un poco el concepto de la integración hacia el 8. ¿Cachai? ¿Cómo ayuda en esto? ¿Cachai? Porque claro, lo he experimentado a veces que conecto con lo físico y como que me hace bien y como... Pero me falta la parte de entenderlo un poquito más, ¿cachai? Como para incorporarlo y como para aceptarlo. ¿Se entiende? La única forma de entenderlo es entrando en la experiencia y el cuerpo. No se puede comprender racionalmente. La integración del 5 al 8 es la cosa más incomprensible desde el punto de vista de la mente posible, porque es un salto de dimensión, ¿se entiende? Es como decirle a alguien que está en su casa dibujando bicicleta que sepa cómo es andar en bicicleta. Andar en una bicicleta no tiene nada que ver con hacer el dibujo de una bicicleta. No se puede explicar. Entonces, imagínate, la persona está dibujando bicicletas todo el día y te dice, ya, pero ayúdame, ¿cómo se comprende esto de andar en bicicleta? Porque cuando lo comprenda, voy a ir a andar en bicicleta. Lo único que le podemos responder es, la única forma de entenderlo es ir a andar en bicicleta. Entonces, llevándolo a esto del 5 sería vivenciar el cuerpo y las sensaciones, dejar que el cuerpo recupere su espontaneidad, que si hay miedo, el cuerpo pueda sentir el miedo, temblar de miedo. Si hay rabia, que el cuerpo pueda enojarse, mostrar los dientes. Y después de vivenciar todo eso, tienes un entendimiento completamente diferente de lo anterior. Entonces es una pregunta irrespondible. Lo que te podría decir es que ese miedo que da a no comprender es lo que hay que empezar a explorar vivencialmente. Entonces está el querer comprender y debajo del querer comprender hay miedo. Esa es la vivencia real. Entonces hay que meterse en la vivencia real y empezar a explorar el miedo. Cuando, cuando no entramos en nuestra experiencia, nos quedamos atorados en la experiencia. Entonces, si tengo miedo y no siento y no exploro mi miedo vivencialmente, puedo estar 50.000 años asustado, sin que se me pase y sin que cambie. Pero si yo empiezo a sentir el miedo, eso va a generar un movimiento en mi cuerpo, van a cambiar mis sensaciones y se va a resolver de una manera que no tiene ninguna linealidad. No hay linealidad aquí. Yo estoy haciéndome terapia con un terapeuta que trabaja de esta forma y las sesiones son así. Llego un día y le digo, qué sé yo, tengo angustia. Ok, ¿cómo es? Siéntela. Bueno, es una angustia aquí en mi pecho, aquí
en mi plexo, y ya, ¿y qué imágenes vienen? Bueno, no sé, me viene la imagen de ser un niño chico y me imagino que me miran con odio y tiemblo de miedo. Muy bien, siente el miedo, tiembla. ¿Qué está pasando ahora? Me está dando pena. Siente la pena. ¿Qué está pasando ahora? Oh, siento que los límites de mi piel se están expandiendo. Siente cómo se expanden, hasta dónde se expanden. Tu pieza, el vecindario, el planeta, el vecindario. Ya, ¿cómo se siente cuando están expandidos hacia el vecindario? Wow, es como una dulzura, siento como si me llegara la luz del sol. Siente la luz del sol. ¿Por dónde te está entrando el sol? Por la cabeza. ¿Qué está pasando en tu cabeza? Wow, siento que se está activando mi cabeza acá. ¿Y qué sientes? Wow, me estoy volviendo transparente. No hay linealidad. No se puede comprender. El hecho es que después de todo ese proceso, ya ni me acuerdo que tenía miedo. Estoy en otro lugar completamente distinto, ¿te fijas? Entonces la Mm. única forma de salir de esos lugares no es entendiendo algo, es buceando a través de la experiencia. Y eso sería la integración hacia el 8 en el caso del 5. Sumergirse completamente en la experiencia que sea que estás teniendo, en lugar de tratar de entenderla. Que evidentemente eso es lo que al 5 lo bloquea, que lo trata de entender en lugar de experimentarlo. Entonces, si no lo experimentas, no lo puedes entender. Entonces, si alguien te dice, ¿cómo se siente andar en bicicleta? El único camino posible es que se siente arriba de una bicicleta y ande en la bicicleta, y ahí va a poder entenderlo, y va a poder enseñar a otros a andar en bicicleta, aun cuando no puede explicar cómo se anda en bicicleta. Porque para hacer algo ni Mm. siquiera es necesario entenderlo. O sea, ¿alguien puede explicar todos los procesos que hay en el cuerpo mientras uno anda en bicicleta y por qué diablos la bicicleta no se cae? Yo no tengo idea por qué pasa eso, porque tiene dos ruedas, es absurdo, pero lo podemos hacer sin entender todas esas cosas. Espero que esta explicación se Peludísimo, pueda. pero. O sea, se entiende, pero de ahí ya la práctica lo encuentro peludísimo. Pero no entiendo. Yo te voy a hacer una pregunta muy parecida a la de Felipe, pero desde la otra vereda, porque estoy atendiendo a una persona que me pregunta lo mismo que me pregunta Felipe, como que necesita entender racionalmente para poder experimentar. Eh, en muchas sesiones llevamos varios meses en las que hemos conversado esto de que lo importante es experimentar y no aprender, o sea, no entenderlo racionalmente. Y él me dice que se siente como un analfabeto emocional, entonces como que no entiende el sentido o qué es lo que tiene que sentir o cómo lo tiene que sentir. Entonces, si una persona no se tiene, está tan en la mente que tiene una idea de cómo debe sentirse, ¿cómo se va a permitir entrar en esta dinámica del ejercicio? Por ejemplo, lo que comentabas tú de que tu terapeuta te hace una pregunta y tú te vas permitiendo explorar lo que estás sintiendo. Pero yo observo al chiquillo con el que trabajo y abre los ojos, cambia el tema, trata de explicarlo racionalmente, entonces se nota que no lo está sintiendo o que no se lo está permitiendo o que tiene una idea de lo que se debe hacer y no está entrando en el cómo. Entonces, ¿cómo yo podría acompañarlo para que de la racionalidad se pase al sentir? Eh, Sí, y dentro de eso la pregunta es como llevarlo a esto de las ideas santas del 5 por ejemplo, porque es un 7. Entonces, trabajarlo desde ahí o no sé, eso. las ideas santas solo las podemos experimentar si entramos, si tenemos esta inmersión en la experiencia. Si no hacemos eso, las ideas santas son pura teoría que carece de todo sentido. Yo, así, para responder breve y de forma muy técnica, diría hay dos cosas. Cuando alguien tiene una aproximación demasiado mental a las cosas, hay que explicarle el sentido de hacer todo esto. Si la explicación fue suficiente y la persona dice, bueno, ya, aunque no lo conozco de primera mano, de mi experiencia, entiendo, eh,
que esto puede funcionar, entiendo lo que me dices, es coherente. Entonces voy a colaborar, voy a hacer lo que tú me dices para poder tener la experiencia. Las personas necesitan una explicación coherente de lo que les estamos pidiendo hacer en terapia para que quieran hacer lo que les invitamos a hacer. Ese es el paso 1. Y si aún así no logra entrar, lo que hay que hacer es lo que Claudio Naranjo le llama las técnicas supresivas, que si la persona, es decir, hay que pedirle que deje de hacer todas esas cosas que eviten que entre en la experiencia. Entonces, si cada 5 minutos abre los ojos, decirle, no puedes abrir los ojos en media hora. Si cada 2 minutos hace una pregunta que no tiene nada que ver, durante media hora no puedes hacer preguntas. Entonces, lo invitamos a dejar de hacer esas cosas que le impiden entrar y sumergirse en la vivencia. Como él hace muchas cosas, seguramente va a tomar varias sesiones, identificar todas esas cosas y que él aprenda a dejar de hacerlas. Pero cuando las aprenda a dejar de hacer, entonces la experiencia solita va a suceder. En teoría. No, sí, sí, me hace sentido porque hoy día hicimos una meditación como las que hacemos acá en las clases y yo le pedía que hiciera 0 movimiento. Y lo veía que movía la boca o el cuello y cuando yo le decía, no puedes mover la boca, no puedes mover el cuello, 0 movimiento, ahí yo empecé a notar que entró en el ejercicio. Cuando yo le empecé a hacer como más directiva, es decir, específicamente sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento. Y después como de 25 minutos entré en Bien. contacto con Y la ahí sensación. algo hizo. Entonces, si en una sesión hay Mm. así un poquitito chiquitito de contacto, ya eso fue avanzar y así, y así, y así, y paciencia, y mucha paciencia. Yo he trabajado con personas que después de 1 año y medio, recién después de 1 año y medio, hemos podido hacer un ejercicio gestáltico. Así que si lo has logrado antes, vas bien. Y me estoy acordando de un 7 que tenía en terapia. Oh, gracias, Tomás. Qué importante es saber eso para no tampoco sobreexigirme a mí misma, así como, "Oh, no lo sé hacer", Sí, no, y no te entrar en mi frustres. desconexión, po. Los 7 son uno de los más expertos para escapar de la experiencia. Y escapan creyendo que no están escapando más encima. Así es la máxima trampa. Sí, de hecho, en una de las sesiones, cuando yo como que lo pillé en esta trampa de decirle, yo ya me di cuenta de que me estaba evadiendo, él me dice como que sentía que estaba ganando cuando me evadía. Entonces yo le dije, pero claro, pero tú vienes a sesión para autoconocerte, pues entonces te estás haciendo una trampa a ti mismo. Entonces es como Sí. lo contrario Bueno, de lo que estás sí, pensando. hay que decirle sí, hay que aprender a perder. A todos los eneatipos que están más identificados con su yo ideal, perder les resulta muy aversivo. Hay que aprender a perder. Los 2, los 8, los 1, los 7, los 3 necesitan aprender a perder. Muy importante. Entonces hay que decirle, bien, bien. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.